a comenzar con la primera pregunta, luego de esta pequeña introducción. Tenemos una pregunta de Braja Hari. Él menciona, hoy se recuerda la desaparición, Tirubab, de Abhiram Das Thakur, de quien Srila Bhaktivedanta Tripurari Maharaj en su Sangha Apple Blossoms for Baladev, lo cual se refiere a un artículo, en pocas palabras, él ha dicho que es Sridham, el hermano de Sri Radha y Ananga Manjari en Krishna Lila. ¿Hay algún lila relacionado con Sridham en el Gaur Lila o en Krishna Lila que pueda por favor compartir para honrar la ocasión? Esa sería la pregunta. Sri Tirubab Mahotsav Titya Abhiram Das Thakur Ki Jai. Y bueno, agradezco a Braja Hari Prabhu por la invitación, la oportunidad de poder mencionar algunas palabras, en este caso en relación a Sri Thakur Abhiram. Muy importante este punto, ¿no? No como una mera formalidad, nuevamente, sino realmente desarrollar un sentimiento por cada una de estas personalidades, ¿no? Cuando nos enteramos, hoy es la desaparición de Abhiram Das Thakur, idealmente deberíamos sentir o de quien fuere, obviamente, más allá de él, un ferviente anhelo. ¿Quién es Abhiram Das Thakur? No simplemente, no lo conozco, así que no hace falta organizar demasiado ni preocuparme mucho porque no es Yamastami, no es Radhastami, debe ser algún asociado por ahí de Mahaprabhu, como si fuese, ¿no? En un sentido, los asociados de Bhagavan son más importantes para nosotros que Bhagavan mismo, ¿no? Ya que ellos personifican diferentes fórmulas de amor divino que han de ser reproducidas por la eternidad por aquellos que aspiran a ese tipo de servicio en particular. Por lo tanto, todas estas personalidades son portales personificados, ¿no?, de nuestro potencial último. Entonces deberíamos estar más que interesados, ansiosos, si se quiere, de poder investigar, ¿no?, sus vidas, su obra, su ejemplo, lo cual generalmente es algo que nos ayuda a conectar con nuestra propia práctica, con nuestra propia experiencia, proceso, en el nivel en el que estemos. Incluso, obviamente, ahora vamos a mencionar algo de Abhiram Das Thakur y naturalmente vamos a darnos cuenta, bueno, él es un asociado eterno, Nitya Siddha de Bhagavan, hasta un punto puedo compararme con él, pero al mismo tiempo no quita que todo lo que estas personalidades representan no pueda ser, de allí no se puede derivar algo, esencialmente hablando, nuestra propia práctica. Y ahí viene el ejercicio de honestidad de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando estamos escuchando acerca de la vida de alguien como Abhiram Das Thakur o lo que fuere, de un tópico que incluso podemos sentir está por encima de mi cabeza. Bueno, partamos de la idea que todos los ingredientes de la conciencia de Krishna están por encima de nuestra cabeza y al mismo tiempo debemos no quedar tan abrumados como para dejar de practicar, ¿no?, al comprobar qué tan por encima de mi cabeza lo está todo. Entonces debemos tener la honestidad de reconocer, por un lado, dónde está eso, por otro lado, dónde estoy yo, y habiendo establecido categóricamente, claramente la ontología, la posición, la situación de mi persona y del otro, por decirlo así, de lo otro, en este caso, alguien como Abhiram Das Thakur, ver qué podemos, al escuchar acerca de su vida, obra y enseñanzas, cómo todo lo que él representa puede derivar en una enseñanza valiosa para nuestra etapa actual. No es simplemente, bueno, vamos a escuchar una historia linda de un devoto puro y ¡ay, qué bonito! Pero no, yo no estoy ahí y de esa manera no logro entablar un lazo, una conexión entre lo que esa persona representa y lo que yo soy, pero en lo que yo quiero convertirme. Entonces es muy importante lograr entablar esos lazos con los asociados eternos de Bhagavan, con Bhagavan. Si yo fallo en eso, naturalmente voy a sentir con el paso del tiempo que no hay demasiado yoga, no hay demasiado vínculo, no siento demasiado en ninguna dirección y podemos desanimarnos en nuestra práctica. Entonces, es importante que seamos conscientes de esto, ¿no? ¿Qué tanto estoy haciendo mi parte, mi trabajo para entablar un lazo? Y entablar un lazo de vuelta no es algo imitativo en donde yo me esfuerzo a estar en un lugar donde no estoy y en donde tampoco intento rebajar a esas personalidades a donde yo estoy.
Ellos están donde están, yo estoy donde estoy, y dada esa circunstancia, ¿cuál es el tipo de lazo que puede ser establecido? Tiene que haber un lazo, así como la relación que uno puede tener con Sri Guru. Obviamente uno nunca va a sentir como discípulo, estamos de igual a igual, estoy a la misma, pero tampoco quisiera, entonces no puede haber relación alguna, todo lo contrario. Y con el paso del tiempo uno avanzará, Sri Guru se mantiene creciendo al mismo tiempo, no hay límite a ello, y el vínculo sigue creciendo, ¿no? El lazo tomará diferentes formas, pero en algún punto tiene que entablarse la conexión, ese es mi punto. Si yo simplemente contemplo el lila, los asociados de Bhagavan mismo como una historia, como un personaje, como un carácter cinematográfico, ah, probablemente yo mismo esté viviendo mi vida como tal, como un personaje de una historieta y no como quien yo debería ser, no entrando en la vida real de las cosas. Entonces, es importante entender, yo quiero una vida, necesito vida, estoy vivo, pero no me comporto como tal por momento. Entonces necesito entablar conexión con ese plano que está desbordante de existencia y de Ananda, Satchidananda. Entonces, ¿cómo conecto con ellos? Entonces, un día como hoy, mi punto es Abhiram Das Thakur, y esto que les quede claro para cualquier otro día, mañana, pasado, casi todos los días de nuestro año, vamos a tener alguna celebración en el calendario Vaishnava. Hagamos el esfuerzo de googlear mínimamente. Obviamente no digo que Google sea la referente última, pero digo al menos hacer un esfuerzo por saber quién es esa persona. Y siempre hay algo que va a tocar nuestra existencia, ¿no? Y vamos a vernos más y más identificados, si se quiere, con lo que ellos representan como nuestro horizonte último. Entonces, hoy corresponde a Sri Abhiram Das Thakur. También hay otras celebraciones en relación a Bhakti como Santo Maharaj, pero vamos a concentrarnos en Sri Abhiram Das Thakur, ya que la pregunta tiene que ver con él. Entonces, Raja Hari menciona que mi Guru Maharaj comenta, básicamente, en un artículo de él, obviamente, cuando él menciona esto, también es importante aclarar, no es que eso es una idea que mi Guru Maharaj la menciona, sino que esto está establecido originalmente, sobre todo en la escritura principal a la hora de determinar quién es quién, en el Gaur Lila, en el Krishna Lila, Gaur Ganodesha Deepika, de Sri Kavi Karnapur. Entonces allí en el Gaur Ganodesha Deepika se menciona como Abhiram Das Thakur es Sridham Saka, quien es uno de los famosos Dwadasa Gopalas, o 12 Gopas, que luego aparecen. O sea, Dwadasa Gopal nos lleva a la idea del Krishna Lila, pero en realidad esta es una determinación que se da en el Gaur Lila para referirse a 12 asociados cercanos de Sri Nityananda Prabhu, Balaram, apareciendo en el Gaur Lila. Entonces, no todos ellos son el mismo tipo de sakas, como sabemos hay diferentes categorías de ellos. Y Sridham, en este caso, él no es un Priyanarma Saka, es un Priya Saka. Y bueno, pero forma parte de este grupo de Dwadasa Gopals, en donde, como digo, hay diferentes amigos de Krishna, de Balaram en el Krishna Lila, con diferentes disposiciones apareciendo en el Gaur Lila, asistiendo a Nityananda Prabhu. Entonces, él en el Krishna Lila es Sridham. Entonces, Sridham, como sabemos, es el hermano de Sri Radha y por ende también de Ananga Manjari, la hermana menor de Sri Radha. Entonces, bueno, hemos sido invitados a mencionar algunas palabras acerca de él, sobre todo en su manifestación como Abhiram Das Thakur. Como Sridham sería un capítulo aparte. Quien es un amigo, no debemos confundir, a veces los nombres son similares. Sridham, Sudham, Subal, son todos diferentes sakas y gopas que existen a Krishna en diferentes direcciones. Sridham, algo para mencionar breves, él es alguien que, como mencionamos hace poco, creo, quien lucha con Krishna diario, que le proporciona placer a Sri Krishna en lo que es la lucha diaria que tiene lugar en el marco de Sakya Bhav, como uno de los condimentos centrales de su jornada, en donde Sridham suele vencer a Krishna en la lucha. Tiene esa reputación, y Krishna tiene esa reputación de perder
en la lucha con Sridham. Desde ahí es que cuando Krishna alza Govardhan o cosas por el estilo, sus sakas le van a decir, o sea, sabemos que tú no levantaste la colina por ti solo. O sea, tú continuamente pierdes en la lucha con Sridham. ¿Cómo vas a poder levantar una colina con el dedo meñique? Es obvio que pudiste alzarla porque nosotros te ayudamos, básicamente, ¿no? O sea, la psicología de los sakas. Y obviamente todos brindaban de diferentes formas. Krishna no es Dios, Krishna no es omnipotente, Krishna es nuestro amigo de la aldea, encantador y lo es todo para nosotros, pero que Uddhav no nos venga con la idea de que es el ser supremo o algo por el estilo. Entonces, Sridham se caracteriza por ese lado, entre otros, obviamente, servicios que él presta a Sri Hari. Entonces, algo que podemos, algunos pasatiempos de Abhiram Thakur, diferentes historias en relación a él. Obviamente, él siendo Dwadasa Gopal, o mi Guru Maharaj habló un poco al respecto en la mañana. Los Dwadasa Gopals asociados a Sri Nityananda, pero ellos por momentos se veían sobrecogidos por Sakya Bhav. No eran precisamente practicantes que daban un ejemplo a seguir para sadhakas, como los Goswamis lo eran, sino que ellos se comportaban de forma por momentos poco convencional, desenraizando árboles, jugando con tigres de Bengal, cocodrilos y cosas por el estilo, y predicando y siendo poderosos instrumentos en la campaña de Sri Chaitanya Dev. Entonces, por ejemplo, un día se menciona que Abhiram Das Thakur tuvo el deseo, sobrecogido por Sakya Bhav, como siendo Sridham, tuvo el deseo de tocar la flauta. Todos los gopas tienen flauta, así como Krishna la tiene. Entonces él, intoxicado, si se quiere, por ese anhelo, él comenzó a buscar en todas las direcciones por una flauta. Recordemos, estamos en el Gaur Lila. Entonces, como Gaur Lila no precisamente ellos están tocando la flauta, pero por momentos se ven invadidos de este tipo de bhav. Entonces él comenzó a buscar en el bosque donde hay un instrumento, una flauta, y en un momento él ve un largo tronco, pero muy grande. Se dice que era imposible de levantar, de mover, incluso por muchas personas juntas. Entonces dice que él tocó básicamente ese tronco y lo convirtió en una flauta y comenzó a tocar sobre él. No me pregunten si se acortó o si la tocó de ese tamaño, hasta un punto tenemos esos detalles, pero sí se describen diferentes sucesos de índole milagroso como de este tipo, ¿no? En el sentido de personalidades tan saturadas de prem que cualquier contacto, el punto es con esas entidades genera una transformación en la misma constitución, ¿no? De una entidad, de un cuerpo, de lo que fuere. No solo Mahaprabhu era esa persona a quien por verlo uno inmediatamente quedaba invadido de diferentes síntomas extáticos. Nityananda Prabhu, sus asociados, muchos otros poseían este mismo tipo de magnetismo. Donde quiera que iban, aldeas enteras eran convertidas en el acto, ¿no? Uno se puede imaginar, o sea, uno tiene que tratar de meditar acerca de eso, ¿no? Las implicancias de eso, no es simplemente una historia, no es algo que se nos dice para querernos convencer de algo que en realidad no es tan así. Más bien se nos da a entender, sí, no es tan así en el sentido de que las palabras nunca terminan de transmitir lo que realmente eso fue. Entonces no es tan así, es verdad, fue mucho más de lo que podemos llegar a decir. Desde ese lugar, los Vedas una y otra vez, ¿no?, mencionan esta idea. Nunca podemos decir lo suficiente acerca del absoluto, pero que se puede hacer algo, hay que intentar decir al mismo tiempo. Entonces, se lo describe de esa manera. El Chaitanya Charitamrita también lo describe a él como Ramdas. Abhiram o Ramdas a veces era conocido como una de las principales, cuando se describe este árbol metafórico del amor por Dios, Mahaprabhu siendo su semilla, su jardinero en simultáneo, Nityananda produciendo uno de los principales troncos, y una de las principales ramas de esto es Abhiram Das Thakur, lleno de Sakya Prem, y saturado con Sakya Bhav, y como mi Guru Maharaj ha descrito, y ya lo van a poder conocer prontamente en su próxima obra, comenzando la diseminación de la Gaudiya Sampradaya. Nityananda Prabhu y sus Dwadasa Gopals, ellos fueron las primeras personalidades que de manera, como digo, o sea, epidémica, arrasaron con las aldeas por las que pasaban, básicamente, ¿no?, generando profundas corrientes de Sakya Bhav, Sakya Prem. También algo interesante en relación a Abhiram Thakur, se dice que él tenía un látigo. De vuelta, aquí entramos en la
misteriosa área de la paradoja y del amor divino y de asociados eternos invadidos por un tipo de emoción que Vaishnavira Kriyamudra Vijnana Bhuyaha no podemos determinarla estando fuera de su órbita. Uno puede decir un látigo, o sea, por favor, no violencia, ¿no? Y de repente me entero que uno de los asociados de Nityananda tenía un látigo y no solo lo tenía, sino como vamos a ver, le daba un buen uso. Pero sí dice que cuando él latigaba a alguien, si ese es el verbo correcto, la persona quedaba impregnada de prem, de amor divino. Entonces era un látigo de prem. ¿Quién no quisiera recibir un buen latigazo de esos? Era llamado Jaya Mangal, ese látigo. Mangal significa, se refiere a algo auspicioso, y Jai, ya lo explicamos. Entonces, un látigo que concede toda auspiciosidad, toda victoria, la victoria del amor, la victoria, la conquista definitiva. Entonces, quien quiera que recibía el contacto, el darshan, con esta parafernalia, llamémoslo así, con esta extensión del ser mismo de Abhiram Das Thakur, quedaba lleno de Krishna Prem. Una forma, como decimos, poco usual de conceder Krishna Prem. Para nosotros eso es no solo impensado, para nosotros es impensado la idea de dar Krishna Prem de cualquier forma, porque aún uno no tiene Krishna Prem uno mismo. Entonces, ¿qué decir de pensar cómo entrego? Obviamente, si uno tiene Krishna Prem, no va a estar pensando cómo entrego Krishna Prem. Alguien que tiene Krishna Prem está entregando Krishna Prem por el hecho de tenerlo, por el hecho de existir con Krishna Prem. Eso va a llevar, el hecho que alguien esté invadido por Krishna Prem hace que ese mismo Prem lo inspira a uno en una dirección u otra, a actuar de formas probablemente poco convencionales, pero a través de esas acciones estar diseminando esa misma corriente. Entonces, en el caso de Abhiram Das Thakur, sí, era una manifestación, lo acepto, poco convencional, pero falina farichete, uno juzga al árbol por el fruto. Entonces, si el fruto es prem fala, el fruto del amor divino, no importa la forma que el, que el vehículo que concede ese prem va a tomar. Se dice que en una ocasión Srinivasacharya, uno de los famosos miembros de este trío, en conjunto con Shyamananda Pandit, Narottam Das Thakur, Srinivasacharya en una ocasión fue a tomar darshan de Abhiram, Gopal, y en ese momento se dice que Abhiram tocó 3 veces con el látigo, no solo una, a Srinivas, un tipo especial de prem, triple. Entonces Srinivas estaba con su esposa, Abhiram estaba con su esposa llamada Malini, y ella comenzó a llorar, a lamentarse, no lo vuelvas a tocar, ya 3 latigazos le has dado, cálmate por favor, él es un muchacho muy joven, si lo vuelves a tocar con tu látigo va a desmayarse, puede perder su conciencia. Pero obviamente tenía razón Sarasvati Devi, de alguna manera obró a través de las palabras de Malini, diciendo, sí, a través de ese contacto Srinivas perdió su conciencia, abandonó toda conciencia de este plano y alcanzó, aunque obviamente hablamos de alcanzó, era alguien que es considerado un asociado eterno de Bhagavan, pero en el despliegue cronológico del lila, él es visto como recibiendo, quedando lleno de Krishna Prem por el contacto con Jaya Mangal, o el látigo de Abhiram Das Thakur. Entonces, una personalidad especial. Abhiram Das Thakur fue enviado también cuando Mahaprabhu le ordenó a Nityananda ir a predicar a Bengal, que se casase, que vaya allí, que se dirija a las personalidades menos favorecidas de la sociedad, debido a que Mahaprabhu como sannyasi no podía hacer eso. Él también envió a Abhiram Das Thakur, a Gadadhar Das, junto con Nityananda Prabhu. Nityananda no es que fue solo allí. Se dice que con el solo hecho de ver a Abhiram Das Thakur, todos los ateos huían aterrorizados. Otra forma de decir, todo ateísmo en uno desaparecía por completo. Porque como decimos siempre, cuando hablamos de los ateos huían, los impersonalistas eran acabados, naturalmente eso puede referirse a la porción dentro de nosotros que aún insiste en esa dirección, que aún es Mayavadi, que aún es atea, que aún no cree en Krishna. Cree de la boca para afuera, pero no cree de la boca para adentro. Entonces, en contacto el punto es con estas grandes personalidades, todos esos rincones aún inexplorados quizás por nosotros,
siguen siendo colonizados mediante bhakti samskaras. Entonces, de esta manera él era alguien muy conocedor del Shastra, un gran pandit también. Él se casó con su esposa Malini por la orden de Nityananda Prabhu. Y hoy se celebra, como digo, su desaparición, y en un día como hoy se organiza un gran festival en un lugar llamado Kanakula Krishnanagar, Kanakula Krishnanagar, que tiene que ver con el sitio en donde él principalmente vivió. Entonces hoy en día en esa aldea todavía se sigue organizando este tipo de celebración. Así que, Sri Abhiram Das Thakur Tirubab Mahotsav Titi Ki Jai. Algunas palabras, como digo. Y como estoy seguro, quizá ustedes no sabían poco y nada de Abhiram Das Thakur, y el hecho de poder saber algo acerca de él. Ahora, de vuelta, el punto es cómo hago que toda esta narrativa se incruste dentro de mí. Porque de vuelta, no es solamente qué linda esa historia, pero no logro relacionarme, no logro entablar un vínculo con eso. Ahora lo que continúa es el compromiso en la forma de reflexión. ¿Qué hago con todo eso? ¿Qué hago con esa data, por decirlo así? Como decimos siempre, ¿qué hago con esa información para que invoque transformación? Entonces eso ya lo dejo en sus manos. Esa es la parte, ese es el precio que ustedes tienen que pagar. No pedimos aquí una donación monetaria para participar de estas charlas, pero hay un precio a pagar, que es mucho más elevado, como podrán darse cuenta, ¿no? Pero bueno, confío en su bolsillo interno. Vamos a continuar con la próxima pregunta. A ver, aquí hay una pregunta de Martín. Dice, últimamente me he encontrado en situaciones en las que, me ha costado, el ser tolerante con personas no vegetarianas, centrándome únicamente en ese aspecto y no siendo capaz de ver la riqueza que de seguro en ellos se encuentra. ¿Cómo podría ser más compasivo y trascender esa barrera? Pues en parte ya la solución la ha dado Martín en la misma pregunta, ¿no? Porque por un lado plantea el problema o la dificultad, pero al mismo tiempo deja en claro, me estoy centrando únicamente en ese aspecto y no soy capaz de ver todo lo demás, que es mucho más que un aspecto. Entonces, obviamente ahí está el punto de entrada. Pero yo creo que ¿cómo decirlo? Más que desanimar, obviamente espero que no haya desánimo por ello dentro, en encontrarse con estas posturas dentro de uno, no es que uno va a organizar una fiesta, pero en un punto tiene que haber un tipo de celebración, porque estoy tomando conciencia de algo que está allí, es real. O sea, la realidad que eso proyecta no es real, pero eso que está allí es real, eso está allí. ¿No? Como decimos Maya Shakti, es real, es una energía de Bhagavan. Lo que veo a través del lente de Maya Shakti no es real, pero Maya Shakti es real y su presencia, su influencia está allí. Lo que esa influencia genera a nivel percepción, eso es otra cosa. De la misma manera, el punto es, uno debería igual aprender a alegrarse en medio de esta lamentación, en el sentido de, bueno, estoy enfrentándome con una circunstancia que me hace consciente de algo que está allí. Quiere decir, me estoy volviendo más consciente. Y obviamente es doloroso. Puede ser doloroso, pero al mismo tiempo, cómo sobrellevar ese dolor entendiendo, estoy dándome cuenta de algo que antes no veía y que estaba allí. Eso sí que es doloroso. Si hay algo doloroso es, ¿cómo decirlo? Saber que hay toda una serie de cosas que están allí y que no las estoy pudiendo detectar y que aún así están interponiéndose con todo lo que yo debería hacer, con todo lo que yo quisiera hacer. Y aún así no logro percatarme de ello. Eso sí que es triste y desesperante. ¿Y qué decir si alguien se logra percatar de ello e intenta taparlo, intenta mirar en otra dirección? Eso sí que es lo más triste y más desesperante. Aunque quizá uno no lo sienta así en su condicionamiento. Entonces, es parte del proceso de iluminarnos, ¿no? El poder tomar conciencia, más allá de la situación particular que Martín menciona y que ahora vamos a abordar, pero en términos generales entendamos que
el viaje del sadhaka, el despertar del alma condicionada, incluye muchos de estos capítulos, ¿no? Y este ejemplo que aquí Martín me comparte, en un sentido yo diría es un ejemplo relativamente menor o inofensivo, en comparación a otras realidades que están allí, probablemente yaciendo en nuestro subconsciente y que eventualmente las iremos descubriendo a medida que la práctica purifica, vamos barriendo y el polvo se va moviendo, por decirlo así. Y debemos estar preparados para eso. A veces el problema es que no estamos preparados para lidiar con el resultado de nuestra práctica. Por un lado queremos practicar o queremos el fruto último de nuestra práctica, pero no estamos dispuestos a lidiar con el resultado intermedio de nuestra práctica. Entonces quiero amor, quiero paz, pero no quiero pasar por el túnel incómodo, desconocido, misterioso, paradójico, descolocante que implica el tener que corroborar mi pequeñez, mi insignificancia, mi ignorancia, mis anartas, que en última instancia no son míos como parte de mi constitución, pero de alguna manera son míos en el sentido que aún los siento como tal, que estoy aferrado a ellos, estoy apegado a ellos, he construido una identidad a punta de todo eso que ha de ser deconstruida ahora. Entonces, una y otra vez tenemos que recordar, todo esto forma parte del viaje de un devoto progresivo, de un devoto dinámico, un devoto que quiere volverse un madhyam, bhakta, por empezar, entendiendo, a menos que yo llegue ahí, no voy a poder de ahí trasladarme a la meta última. O sea, no es que hay un salto cuántico de un solo trampolín a Golok Vrindavan. No hay un vuelo sin escalas a esa meta última. Hay un par de escalas, hay un par de paradas entre medio del vuelo en las que tenemos que aprender a lidiar con varios factores que muchas veces no queremos ver, que no queremos apreciar. De vuelta, con esto no estoy diciendo, no estoy intentando demonizar a alguien, simplemente estamos tratando de caracterizar el mecanismo típico de una Vada Jiva que desde tiempo sin inicio está acostumbrada a vivir un tipo de vida y de repente se encuentra con que las cosas eran de otra manera. Entonces tengo que tener paciencia y comprensión a nosotros mismos y a los demás, poniendo todo en la balanza, es entendible, ¿no? Si esta es nuestra primera vida, si se quiere, intentando abordar el bhakti, es entendible que todavía varios elementos nos desconcierten, ¿no? Tampoco es algo para extender el drama demasiado, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta en particular, ¿no? De vuelta, celebro que Martín pueda caer en cuenta de ello, es un punto importante, y no solo caer en cuenta de ello, sino estar insinuando, como lo hace en la pregunta misma, cuál es la respuesta a eso. Entonces, ahí uno ve también cómo muchas veces el mismo problema, si somos sinceros, el mismo problema nos trae la solución al problema. Si realmente hay honestidad de disposición en nuestra búsqueda, el enfrentarnos a una situación desafiante, a una limitación interna, automáticamente también nos está entregando cuál es la forma de resolver eso, aunque todavía nos sintamos que no estamos ahí, que no llegamos ahí, pero ya se nos entrega el direccionamiento, ¿no? Es por aquí. Y aquí está la respuesta en un punto. Estoy concentrándome excesivamente en un aspecto de una persona que ni siquiera forma parte de su constitución inherente, porque no es que el alma en su inherencia es vegetariana o no vegetariana, eso tiene que ver con una capa en algún nivel. Estoy excesivamente insistiendo en esa dirección y pierdo de vista cualquier otra cosa. Obviamente, yo lo que siempre recomiendo aquí, y me lo recomiendo a mí mismo cada vez que piso el palito al respecto, es, a mí me gustaría que alguien me juzgue exclusivamente por, sea el defecto que fuere, tengo muchos así que hay para elegir, pero elijamos el que fuere, cada cual elija su talón de Aquiles, o incluso ni siquiera el talón de Aquiles de uno, qué decir, ¿no? Algún defecto menor, porque alguien puede ser no vegetariano y yo considero que en general ese no suele ser la principal falla de la mayoría de las personas. Hay cosas peores muchas veces. Y el punto es que alguien sea juzgado totalitariamente por ese elemento, no es para nada agradable. Entonces, a mí no me gustaría eso, recibir eso. No lo considero
balanceado, no lo considero sano. Entonces, naturalmente, ¿por qué yo estoy haciendo eso? ¿Por qué me dejo llevar por eso? Y obviamente ahí es donde empieza el clásico ejercicio diario de introspección, ¿no? Y invocar la filosofía que nos asiste al respecto, ¿no? Las influencias de las gunas están allí, determinados anartas, determinados prejuicios, determinados temores, en donde necesito determinada inmadurez en la forma en la que estoy incorporando mis propios conceptos, ¿no? Por ejemplo, yo ahora soy vegetariano, por decirlo así. Si yo estoy incorporando ese concepto inapropiadamente, probablemente el resultado sea que todo lo que no es eso que estoy incorporando va a ser visto por mí con desdén. Entonces, ahora que soy vegetariano, todos los que no son vegetarianos pasan a otra categoría ante mis ojos, algo así. Y únicamente eso está mostrando qué tanto nosotros tenemos que seguir trabajando en nuestro vegetarianismo. Y cuando digo vegetarianismo no me refiero simplemente a lo que pongo en el plato, porque para nosotros como Vaishnavas, el ajustar nuestra dieta principalmente tiene que ver con invocar la cualidad de la misericordia, Daya, Jiva Daya. Entonces la compasión, entonces entendamos el punto. Ser vegetariano, ser vegano, ser frugívoro, ser pránico, aún no garantiza el pleno espectro de la compasión. Yo puedo ser vegetariano y ser completamente no compasivo con todos los que no son vegetarianos. Yo puedo ser vegano y ser completamente cruel con los vegetarianos. Yo puedo ser pránico y atacar a los frugívoros, qué sé yo. O sea, el punto es que no es tan simple, ¿no? No es tan fácil. La idea se extiende en ciertos niveles en donde, que todavía no podemos estar captando. Entonces, más que concentrarnos en si el otro es vegetariano o no, tengo que estar concentrándome en qué tan vegetariano soy yo. Y cuando digo de vuelta qué tan vegetariano yo soy, no estoy hablando solo de lo que estoy comiendo, sino que tanto estoy abrazando el principio de la compasión, del cual el vegetarianismo es un aspecto, en su plena implicancia. Si todavía compruebo que en el nombre, ¿no? ¿Qué decir? En el nombre de ser no violento, eso me lleva a juzgar y atacar a otros, debo cerrar la puerta de mi cuarto, encerrarme en el cuarto y trabajar sobre mí mismo, por decirlo de alguna manera, más que salir y mirar cómo está el mundo, ¿no? Y qué hay que cambiar aquí, qué hay que cambiar allá, porque a veces uno se pone muy ansioso de eso, ¿no? Uno incorpora algo en un nivel superficial y ya quiere como ver que todo el resto del mundo está haciendo eso mismo que uno incorporó y que uno ni siquiera incorporó tanto todavía. Entonces uno tiene que cultivar esta ahimsa, no violencia, en todos sus niveles, en todas sus posibilidades. Entonces, si una forma de no violencia, como ser vegetariano, me lleva a una forma de violencia, himsa, con aquellos que no son vegetarianos, ¿no? ¿Qué tanto eso se justifica? Entonces uno tiene que preguntarse por qué me cuesta tolerar. No es porque el otro no sea vegetariano. Todo el punto es, ¿qué hay en mí que no me permite tolerar eso? Es un tipo y no estoy con esto haciendo un diagnóstico de Martín en particular, estoy presentando un escenario modelo que puede coincidir con él o con nosotros o con quien fuera o no, pero si yo siento, bueno, y esto va más allá de ser vegetariano, a alguien le puede costar algo en esa dirección, a alguien le puede costar en otra dirección, lo que fuera, cada cual con su bagaje, pero nos debemos preguntar, básicamente, ¿qué es lo que internamente me impele, me lleva a tener esa emoción en particular con esas personas en particular, con esa realidad específica que se activa en mí, la forma de juicio, prejuicio, ataque, ante esa situación? Porque si yo juzgo al otro y rápidamente concluyo sobre el otro, es un mecanismo de defensa, básicamente, en donde no deseo lidiar y convivir con lo que esa persona representa en este momento para mi vida. ¿Por qué? Porque obviamente exige armonización, exige armonía. ¿Me explico? O sea, no, yo me siento cómodo con todos los que no son vegetarianos, todos los que son vegetarianos, perdón. Es una manera de decir, me mantengo en mi zona de confort. Pero cuando me encuentro con alguien que no es vegetariano, no lo aguanto. Eso no está hablando tanto del otro, está hablando de nosotros, ¿no? De cómo, de qué tan poco dispuestos estamos a salirnos de nuestra zona de confort para lidiar con lo que es diferente.
Y debemos entender, si nosotros entramos en contacto con un mensaje como este, es porque alguien salió de su zona de confort para acercarse a donde nosotros estábamos. Y desde allí afectarnos favorablemente para llevarnos al círculo Vaishnava, digámoslo así. Entonces, alguien salió de su zona de confort para llegar a la incómoda situación en la que nosotros representamos para. Entonces, la manera de reciprocar a eso es yo hacer ese mismo ejercicio, porque en la medida que no me dispongo a ello, yo mismo voy a perder eso que recibí en un momento de parte de otros. Alguien salió de su zona de confort para llegar a mí. Si yo no estoy dispuesto a hacer lo mismo por otros, probablemente yo mismo deje de apreciar eso que otro hizo por mí. Empiezo a perder la visión, la apreciación de cómo la gracia llegó a mi vida, ¿m? Por yo no disponerme a hacer ese mismo trabajo en relación a otros. Y desde vuelta me mantengo en una zona de confort y todo eso justificado con Shastra, con declaraciones múltiples en el nombre de lo más elevado. O sea, uno puede, los Vedas son, digamos, son árboles de deseos, pueden satisfacer cualquier deseo. Si usted quiere engañarse, va a encontrar citas en el Shastra para justificar todas sus mañas. No lo dude. Pero de vuelta, eso habla más de nosotros que del Veda. Entonces el punto es ese. Si alguien puede ser no vegetariano, la pregunta es, ¿en qué me afecta a mí eso? ¿En qué me desafía? ¿En qué me incomoda? ¿En qué me saca de la zona de confort? ¿En qué me está poniendo a prueba? Está mostrando mi falta de compasión, mi falta de afecto, mi falta de tolerancia, mi mentalidad limitada, mi estrechez mental, en donde rápidamente juzgo a alguien por una cosa, por otra, mi superficialidad. Y de vuelta, no digo esto para que alguien se deprima, pero también debemos ser estrictos con nosotros mismos, porque si no es muy sutil la línea y todo eso lo vamos a traspasar al medio ambiente y eso es catastrófico, porque como decimos siempre, no hay enemigo fuera. No hay enemigo fuera. No hay nadie que está tratando de hacer algo contra nosotros. Nosotros elegimos comprar ese discurso o no, creérnoslo o no. Pero el punto es ese, el no vegetariano no es un enemigo. El no vegetariano no tiene algo, más bien yo debería sentir compasión. Al comprobar, llamemos que el no vegetarianismo es una cualidad indeseable, degradante, póngale el nombre que quiera, a esa o a cualquier otra no virtud, eso debería invocar compasión en mí, debería incrementar mi disposición favorable, positiva, no generar algo negativo. Si algo que debería generar algo positivo genera algo negativo, de vuelta, ¿dónde estoy yo parado? No dónde está el otro. Dejar de concentrarme en dónde está el otro, porque en realidad no estoy concentrándome nunca en dónde está el otro. Todo lo sigo viendo desde el lente del prejuicio de uno. Entonces uno tiene que contemplarse profundamente y detectar en dónde estoy siendo desafiado y entender este desafío es sano, es saludable. Esta incomodidad me quiere hacer crecer, me está invitando a ver algo que no vi hasta ahora. ¿La acepto o no la acepto? ¿Agarro la sortija para otra vuelta o me bajo de la calecita, por decirlo así? A veces tenemos éxito, aceptamos el viaje, tenemos una nueva realización y a veces nos tiramos en paracaídas, ya no queremos saber más nada con, con viaje alguno, pero de vuelta tenemos la chance de volvernos a subir al aeroplano, obviamente. Pero bueno, el punto es ese, tratar de entender este es un viaje de ida, o sea que idealmente no hay necesidad ya de bajarse de ningún aeroplano, más bien permanecer en él por siempre. Pero bueno, en un comienzo, por momentos, le escapamos al portal, a la invitación, pero de vuelta, no para torturarnos, entender, bueno, a veces pasa, pero idealmente con el tiempo que pase cada vez menos y ver todo esto como una oportunidad para incrementar mi compasión, como menciona aquí, como para trascender esta barrera, lo cual se da comprendiendo lo que está pasando, analizando realmente qué está pasando, más allá de lo que creo que está pasando. Yo creo que eso es lo que genera muchas veces el momento, el clic, ¿no? Porque generalmente uno actúa de una manera porque realmente uno está convencido de que las cosas son de cierta forma. Ah, este es no vegetariano, bla, 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 y yo me siento así por esto. Ahora, cuando uno realmente entiende, no, eso no era, eso no es lo que está pasando. Tú estás sintiendo esto por esto y esa persona está allí, pero cuando uno realmente, sinceramente acepta eso, ahí empieza el cambio. Entonces, es importante lograr tener la integridad de hacernos cargo. Yo elijo esa postura. Y luego, obviamente, es ejercitarla en la práctica,
acercarnos a esas pruebas con las que sentíamos rechazo y empezarlas a acariciar, por decirlo así, a tomarles cariño, entendiendo, esto me está ayudando a acercarme más, a, a vivir mi práctica de manera genuina, que no sea algo solamente teórico, que no sea algo, como digo, de la boca para afuera, sino de la boca para adentro. No queremos, en el nombre de un ideal tan elevado, engañarnos. Eso sería lo más triste, ¿no? Uno, autoengañarse en el nombre del ideal más elevado. Eso es la combinación más indeseable posible. Uno se puede engañar con ideales poco elevados, no es tan difícil engañarse, pero si tomamos el ideal más elevado, lo cual implica el ideal que apunta a sacarnos de todo engaño, y de alguna manera utilizamos eso para permanecer en una zona de conformismo y de mediocridad, no deseamos eso. Entonces, cuidémonos de eso y mantengámonos en la asociación de aquellos que no nos van a dejar caer del todo en eso. Aunque caigamos por momentos en eso un poco, esas personas con su ejemplo, con sus enseñanzas, automáticamente van a poner todo en contexto. Ese es el poder del sadhu sangha, básicamente, ¿no? Es un tipo de asociación que contextualiza toda nuestra existencia. Si yo por un momento me encuentro divagando en un rumbo inapropiado y yo me conecto, pienso incluso a distancia en un sadhu genuino que aprecio, automáticamente esa meditación lo pone todo en su lugar, incluyéndome a mí. Entonces, imagínense qué decir de estar cerca a las personas, servirles, tomar compromisos, tomar enseñanza, instrucción, desarrollar un vínculo, cuánto más todo eso va a afectar nuestra existencia. Entonces, sigamos incorporando todo ello. Algunas ideas, Martín, espero que sirva no solo obviamente a Martín, que está de más decir que este tipo de respuestas van directamente teledirigidas sobre todo al que las está diciendo, mi persona, y después, bueno, quien quiera que reciba algo de ello, feliz también. ¿Qué más? Bueno, aquí hay una pregunta más que ha sido enviada por Facebook por Goura Kripa. Por el momento es la única que queda, así que veremos si hay alguna otra. Si tienen alguna pregunta la pueden enviar y si no, esta quizás sea la última. Dice sí. Creo que esta fue una de las preguntas que quedó pendiente la clase anterior. Quería preguntar desde qué punto de vista se puede comprender la expresión todo es la voluntad de Krishna, siendo que el Bhagavad Gita dice que el Señor Supremo no asume la responsabilidad de las actividades pecaminosas o piadosas de nadie. Sí, este es un tema importante y clásico, hemos hablado una vez, está ligado también a la idea de libre albedrío, de cuál es nuestro rol, cuál es el rol de Bhagavan, hasta qué punto uno es responsable y de vuelta, cómo uno puede tomar ciertas ideas o líneas y abusar de ellas. Sin mala intención incluso, pero siendo un tanto naive, ingenuo, inocente, tomar ciertos conceptos a la ligera y generar un resultado indeseable, ¿no? Como esta idea, toda la voluntad de Krishna. Primero que nada, no recuerdo que esa frase se encuentre en ninguna parte de las escrituras. No digo que no esté, quizás esté en alguna parte, pero no recuerdo haberla leída tal cual. Pero obviamente sabemos que es ¿cómo decirlo, no? Un dicho común entre los practicantes muchas veces, ¿no? Toda es la voluntad de Krishna. ¿Qué significa eso? Porque de vuelta, toda la voluntad de Krishna quiere decir yo puedo hacer cualquier cosa y fue la voluntad de Krishna. Entonces, básicamente, yo no tengo libre albedrío, en otras palabras, ¿no? Eso sería la implicancia, porque si yo hago cualquier cosa y digo, bueno, pero fue la voluntad de Krishna, él quiso que yo haga esto. Naturalmente, es una invitación a la irresponsabilidad absoluta, básicamente. No hay nada, da igual lo que yo haga, uno puede concluir erróneamente, porque toda es la voluntad de Krishna. Entonces, hoy te abracé, fue la voluntad de Krishna. Mañana te castigué, te di un latigazo, pero no los de Abhiram Das Thakur. Fue la voluntad de Krishna. Así que si te gustó o no te gustó, ahí háblalo con él.
Yo solamente soy un instrumento. No podemos, como digo, podemos usar las palabras desde un lugar peligroso, donde Krishna es responsable, y ahí es donde viene esta idea de que muchas personas también se ven desanimadas de creer en que Dios existe. Pero bueno, ¿por qué Dios quiso esto? ¿Por qué Dios permite esto? Si todo es la voluntad de Krishna, si Él es el controlador supremo, ¿por qué Él deja que esto pase? Bla, 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 bla. Entonces, todo esto tiene que ver con maneras de pensar y de concluir acerca de las cosas que son bastante como monocromáticas, ¿no? Como muy en una dirección única, limitada. Y estamos hablando de Dios, ¿no? Entonces, no estamos hablando de... O sea, incluso un átomo es completamente complejo y desconcertante. ¿Qué decir? Bhagavan, o sea, alguien multifacético, inconcebible básicamente en un punto. Hasta un punto, obviamente, podemos hablar de él, pensar acerca de él, etcétera, de acuerdo a lo que la revelación nos entrega, pero también hasta un punto tenemos que tener cuidado en no volvernos demasiado simplistas, ¿no? Mencionando todo lo que Dios, Krishna quiere y esto es así, esto es así. A veces las respuestas no son tan simples. Por ejemplo, algo tan simple como, no lo sé, por ejemplo, um, sufrimiento en este mundo. Y las personas dicen, bueno, si alguien sufre, ¿por qué Dios permite que, que alguien sufra? Él puede controlar y cambiar eso, pero el punto es si Él controla eso, o sea, el punto es, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es el resultado de la acción previa de uno. ¿Me explico? O sea, en un punto es inseparable el uno tener individualidad y expresividad en la acción y la consecuencia de eso. Entonces uno dice, bueno, que Dios interrumpa eso implica prácticamente yo me vuelvo un autómata, o sea, no tengo más individualidad, ¿no? Yo hago una cosa, pero que Dios haga que el resultado sea otro, o que Dios me haga hacer todo correcto. Básicamente quiere decir, he sido privado de mi individualidad. Y creo que nadie quiere eso. Entonces, a lo que voy es, el escenario es complejo, ¿no? Libre albedrío significa puedo elegir positivamente, iluminadamente o no. Y el amor consta de eso. En última instancia, Krishna está interesado en amor, en relaciones basadas en prem. Pero el prem es una decisión personal, voluntaria. O sea, esa es la cúspide de nuestra práctica, cuando nosotros mismos llegamos a la conclusión y con todo nuestro ser decidimos de pies a cabeza, quiero esto y me entrego a esto. No es que alguien me está forzando a eso, no es que alguien está decidiendo por mí, no es que lo hago bajo presión, por temor, por, por, por inclusión social, nada de eso, sino que apasionadamente arrojo mi vida en esa dirección, escojo con todo el potencial de mi libre albedrío, quiero eso, con todo lo que eso implique, ateniéndome a las consecuencias de todo ello. Ahí es cuando tiene gracia, ahí es cuando esto llama la atención de Krishna, por decirlo así. Y eso tiene que ver con el amor, de vuelta es un vínculo libre, el amor es libre básicamente, aunque en un sentido uno habla, ambas partes están controladas el uno por el otro, la esclavitud divina, etc. Al mismo tiempo hay libertad, todas las paradojas conviven en el amor. O sea, hay plena libertad, no es que yo estoy obligando al otro a que me amen y que el otro me obliga, deja de ser amor en ese instante. Entonces, nuevamente, el punto es Dios interesado en este punto, Krishna puntualmente, hablemos en nuestro lenguaje, Bhagavan, Swayam Bhagavan Krishna, está interesado en ese vínculo únicamente, no tiene otro interés, o sea, en su vida no hay otro interés aparte del Prem y vínculos en base al Prem, él no tiene otra experiencia fuera de esa órbita, tratemos de imaginarnos qué es eso, estamos aspirando a un vínculo con alguien que no conoce otra cosa que no sea Prem, intercambios naturales, orgánicos, voluntarios, de lo más auténtico y profundo. Entonces, tiene que haber una decisión voluntaria. Pero el hecho de que haya esa posibilidad de elegir implica puedo elegir otra cosa. Porque si uno dice, bueno, ok, hay decisión voluntaria, ¿y qué opciones tengo? Y uno dice, solamente elegir a Krishna en el marco del Prem. Uno dice, no hay, ¿qué elección es esa si no hay una segunda posibilidad? ¿Qué elección es esa? Tiene que haber una segunda posibilidad para que mi decisión voluntaria tenga gracia.
tenga sentido. Y ahí es donde existe la posibilidad de elegir otra cosa y sufrir las consecuencias, de tal manera que gradualmente ese sufrimiento me lleve a la decisión correcta. Entonces entendamos, Dios tiene que permitir eso. Si Él no permite eso, está anulando nuestra individualidad, nuestro sentido de la responsabilidad, y está anulando en última instancia nuestro potencial de desarrollar amor por Él. En otras palabras, nuestro máximo beneficio está siendo negado. Aunque la persona puede pensar que Dios no nos haga sufrir y ya, y ese será nuestro máximo beneficio, ¿por qué Dios no nos ama de esa manera? Y nuestra respuesta es porque eso no es amor en absoluto. Porque más bien uno tiene que replantearse qué entiende uno por amor. Si uno piensa que Dios me ame, quiere decir que nunca me equivoque y que nunca sufra. El paciente está diciendo que me prive de libre albedrío y no hay decisión voluntaria para amar a nadie. ¿Qué amor es ese? Entonces muchas veces este tipo de preguntas, y no digo que Gaur Kripa tiene esa idea, quien hizo la pregunta, pero a veces en nosotros, en este mundo está esta idea, preguntamos cosas acerca de Dios, pero no entendemos el trasfondo de nuestra propia pregunta, ¿no? Las implicancias de la pregunta, de la persona a la que la pregunta va dirigida, etc. Por ejemplo, el concepto de misericordia, otra idea compleja. Nosotros vivimos hablando de misericordia y supuestamente pidiendo misericordia, pero sinceramente no es tan fácil entender la misericordia. Muchas veces no estamos dispuestos a aceptar todo lo que la misericordia implica. No estamos dispuestos. Todavía mezclamos nuestro entendimiento de la misericordia con justicia. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, alguien puede tener un caso cercano en la vida de uno de alguien que fue abusado. Y yo puedo decir, bueno, ¿usted está dispuesto a que Krishna le dé misericordia a ese abusador? Plena misericordia, la más elevada gracia a la más baja persona. Y probablemente uno sienta, no se lo merece. Pero en el mismo momento que decimos no se lo merece, estamos mostrando que no entendemos qué es misericordia. Justamente por decir no se lo merece, es que hablamos de misericordia. Misericordia no tiene que ver con que lo merezcamos, tiene que ver con que no lo merezcamos. ¿Me explico? Entonces, en la medida en que nosotros no estamos dispuestos a que alguien X, podemos dar ejemplos extremos, como recuerdo una vez en una clase yo les dije, ustedes están dispuestos a que Adolf Hitler se vuelva, Krishna le dé misericordia extrema, excesiva, se encapriche con él y le dé la más elevada gracia, y después de ser Adolf Hitler se volvió un devoto puro y fue al mundo espiritual. ¿Están dispuestos a permitir eso? Y yo veía las caras de los devotos y estaban conflictuados. Que esto no quiere decir que estamos aprobando el holocausto. Estamos simplemente analizando qué es misericordia y muchas veces nos damos cuenta, no. Esa persona debe de recibir castigo, no misericordia. Karma. Pero karma es justicia, ok. Pero el punto en que yo exijo, le niego a alguien la posibilidad de misericordia y exijo justicia, automáticamente yo mismo me estoy descalificando en mi propio pedido de misericordia. ¿Me explico? Pues si yo digo, no, él merece justicia y yo oro por misericordia, ¿qué yo me voy a decir? Es un chiste esto. Primero tienes que entender qué es lo que estás pidiendo. Porque también la misericordia no es unidireccional. Misericordia para mí, para tal, tal y tal, pero no para ellos. ¿Qué es eso? De vuelta, volvemos a caer en la esfera de la justicia. Ellos no porque hicieron esto, porque no lo merecen. Nos quejamos del karma y no queremos sufrir el karma, pero al mismo tiempo nosotros mismos volvemos ahí una y otra vez. Incluso cuando se nos presenta una opción más elevada en la forma de misericordia, muchas veces no estamos dispuestos. Nos queda demasiado grande la idea. Hay que tener una capacidad amplia para albergar la misericordia. Qué decir continuamente y qué decir por la eternidad, como digo siempre, sabiendo que nunca lo vamos a merecer. Y esos ejemplos los encontramos en el Shastra, no es que me estoy apareciendo con una idea rara. Famoso ejemplo, un ejemplo extremo es el de Putana. Ese ejemplo es peor que el de Adolf Hitler. Putana quiso matar a Krishna. ¿Qué cosa peor puede haber que esa? Y ella se vistió como una madre, ¿no? Se presentó con la imagen más conmovedora y tierna, una madre disponiéndose a dar su pecho en afecto al bebé para nutrirlo. Pero en el marco de todo eso, como sabemos, él había untado su pecho con veneno y quería matar a Krishna. Traten de dimensionarla, traten de aplicar esa misma situación
Si ustedes tuviesen un bebé, ¿no? Y pasa eso, llega alguien como niñera y se la ve encantadora, amorosa, pero la intención de trasfondo es matar a su hijo, y en este caso no estoy hablando de su hijo, estoy hablando de Krishna. Entonces, trata de entender cómo la narrativa del Bhagavatam nos presenta la peor situación que podamos imaginarnos, la situación más torcida posible en relación a la personalidad más elevada con la actitud más oscura posible. Y aquí no termina la historia, como sabemos. ¿Cómo termina la historia? Krishna le concede a Putana la posición de una madre en Vatsalya Rasa en Golok Vrindavan. O sea, algo completamente descomunal, algo completamente, ¿cómo decirlo? Yeah. No, no, es algo, no, no es algo recíproco, no es algo que ella merecía. Imagínense. Y desde ahí ahora en el Bhagavatam. Aho Bhakyam Stanakala Kutam Jigyam Sayapaya Dapya Shadvi Leve Gatinda Trichitam Tatunyam Kambandayalum Sharanam Prapanam Brajima. Mi Guru Maharaj citó este verso hablando de Gadar Pandit, Mukunda y Pundarik Vidyanidhi. Es el verso que Mukunda citó para mostrarle a Gadar Pandit cómo Pundarik Vidyanidhi era un gran Vaishnava. Y citó este verso. Y Pundarik comenzó a citar la última línea una y otra vez. Kambandayalu Sharanam Brajima, Kambandayalu Sharanam Brajima. Significa, ¿cómo puedo entregarme a alguien más misericordioso que Krishna? No lo hay. O sea, ¿quién no se entregaría a Krishna? Si alguien está en sus cabales, va a concluir, esa es la persona más misericordiosa. Y él luego dice, ¿por qué? Porque él le otorgó a Putana, a quien se acercó a él, con la peor de las intenciones. Él le otorgó Kripa Siddhi. Kripa Siddhi significa perfección a causa de una misericordia desproporcionada. Esa persona no hizo mérito alguno, no se ocupó en sadhana en absoluto, y no solo eso, tuvo una actitud totalmente opuesta. Y aún Krishna se encaprichó y le dijo, a Golok. Entonces el punto es, ¿estamos de acuerdo con Krishna en ese momento? ¿O le vamos a decir a Krishna, ella no se lo merecía? ¿Por qué le diste eso? No deberías haber hecho esto, eso está mal. Entonces, de vuelta, traten de tomar eso no es una historia nomás. Traten de encontrar, como dije al comienzo, un lazo emocional y aplicar eso a cualquier circunstancia que nos toca vivir a nosotros aquí en este mundo. Y Krishna puede mostrar misericordia en cualquier momento, y misericordia sin causa. O sea, idealmente no hace falta aclarar eso, porque no existe la misericordia con causa. Eso ya es karma. Si hay causa, es karma, causa y efecto. Misericordia sin causa. Entonces, vuelvo a decir todo esto en el marco de la pregunta, aunque parezca que me fui un poco por las ramas. Tiene que ver con esta idea de toda la voluntad de Krishna. Entonces, ¿cómo lo entendemos eso? Toda la voluntad de Krishna que sigue, si yo estoy sufriendo, Él quiere que yo esté sufriendo. Krishna es masoquista, ama ver a las jivas en ansiedad. No, no. Toda la voluntad de Krishna es una forma de decir, como digo, no es un aforismo vedántico o algo por el estilo, que básicamente trata de dar a entender todo se encuentra bajo su dominio, bajo su control, no existe nada que escape a su supervisión. Ahora, dentro de esa supervisión, de vuelta, él no va a imponer su voluntad de forma absoluta sobre cada entidad viviente y anular el libre albedrío de cada uno de nosotros. Entonces, desde ese lado es que el Bhagavad Gita dice, Bhagavan no asume responsabilidad por las acciones de cada alma individual. Eso no tiene lógica alguna. Por eso nosotros, el karma es algo individual. Y de vuelta, eso es algo básico, pero muchas veces se nos escapa. Todas las implicancias de las ideas más básicas de nuestra filosofía muchas veces se nos escapa de las manos. Algo tan básico como el karma. Acción, reacción, causa, efecto, responsabilidad individual, sin intentar asignar culpas hacia otras direcciones. Todavía no logramos plenamente habitar esas tierras muchas veces. Entonces eso implica que todavía no entendimos el karma del todo. ¿Qué decir de la misericordia, que en un sentido es más compleja de comprender que el karma? De vuelta. Y sí, necesitamos misericordia, pero antes de pedir misericordia, entendamos qué es misericordia y entendamos por ende qué es karma, porque obviamente necesitamos entender las dos cosas. Uno no podría decir,
¿Por qué Krishna permite el karma y no hace que solamente exista misericordia? Porque básicamente para que haya misericordia tiene que haber karma, porque la misericordia es una transgresión del karma. O sea, misericordia significa merezco otra cosa, pero recibo algo más. Entonces, merezco otra cosa implica karma. La misma definición de qué es misericordia sin causa, tengo que definir qué es karma. Si yo quiero que el karma deje de existir, ya no puedo hablar en términos de misericordia, por decirlo así. Estoy hablando de nuestra experiencia en este plano, obviamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda la voluntad de Krishna significa así, todo funciona de acuerdo a su voluntad, en el sentido, sus energías operan en su respectiva área. Maya Shakti cumple su función, Jiva Shakti cumple su función. Jiva Shakti son almas individuales, eligen en la dirección que eligen experimentar Maya Shakti va a estar operando acorde, bajo el control de Bhagavan, y va a surgir una determinada experiencia allí. Swarup Shakti, por el otro lado, opera desde otro lado, va a generar otro resultado, y cada uno de esos Shakti está funcionando como corresponde, bajo el control de Bhagavan, de una forma u otra. En ese sentido, todo es la voluntad de Krishna, pero no es que Krishna quiere que yo sufra, Krishna quiere que yo ponga la ansiedad a otro si lo hice o algo así, y él se ha vuelto responsable de eso y él quedó ahora atado bajo la ley del karma. Krishna está por encima de la ley del karma. El mismo dice en el Gita, si uno quiere superar el karma, quiere superar Maya, las gunas, la única forma es rindiéndose a mí. Y la implicancia es a mí que estoy por encima de esa influencia. La única forma de yo liberarme de Maya es rendirme a ese plano que está más allá de Maya, rendirme a una entidad que está por encima de las gunas. Así yo puedo salir de las gunas. Entonces Krishna está por encima de las gunas, sin duda alguna. Entonces, ese es el punto, ¿no? Porque de vuelta todo puede quedar en eslogans fáciles y que no los pensamos demasiado, que no los, como digo, que no aplicamos todas las implicancias que esos eslogans incluyen y los utilizamos de manera barata para justificar lo injustificable muchas veces. Como digo, es importante conocer a qué se refieren las escrituras, las de cada sección del Shastra, que uno pueda leer, que uno pueda estudiar cada declaración del sadhu, entender el contexto, porque si no podemos distorsionarlo todo y crear una escuela aparte, una Apa Sampradaya, básicamente. Un linaje totalmente opuesto y desviado, pero basándonos en las mismas escrituras que la Sampradaya original utiliza, pero creando otra concepción debido a un... Por eso la necesidad de guía, porque nosotros mismos solos, por decirlo así, con el Shastra, con la revelación, podemos, más que Shastra, podemos hacer desastre. Entonces tenemos que cuidarnos al respecto. En fin, algunas ideas, ¿no? Entonces el punto es sí, debemos asumir responsabilidad. Esa es una palabra que a veces no es tan popular en nuestro léxico interno, pero debe capturar más y más nuestro ser interno. Responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad conmigo mismo. Quiero hacerme cargo de mí mismo, quiero estar controlado, quiero controlar mis impulsos, mis pensamientos, mis palabras, mis decisiones. Quiero aprender a hacerme responsable de todo lo que tenga que hacerme responsable. Todavía uno no dimensiona el alcance de eso, qué tan responsables podemos ser, qué tanta responsabilidad, y de vuelta no como algo asfixiante ni indeseable. Si todavía en nosotros hay algo que no le toma el gusto a la palabra responsabilidad, entonces debemos replantearnos su significado en nuestras vidas, porque en verdad responsabilidad en última instancia es amor divino, la máxima expresión de la responsabilidad no es algo forzado, no es una ley fría, impuesta, es la más libre de las expresiones, la más voluntaria de las decisiones. En Golok Vrindavan, en Nityananda, ahí encontramos plena responsabilidad de ambas partes. De los devotos hacia Bhagavan, Bhagavan hacia sus devotos. No hay ni que decirlo, no existe la palabra responsabilidad, no la usan porque la están viviendo. Desde el día hasta la noche. No conciben otra manera de vivir sus vidas que no sea comprometiéndose totalmente
emocionalmente, extáticamente con el objeto de su afecto, dándolo todo en relación a ese ideal, y no hay nada más. Entonces, imagínense qué nivel de responsabilidad. Entonces, aunque aparentemente uno pueda mirar el lila de manera superficial y parezca, están jugando, la están pasando bien, no están tomándose en serio las cosas, están teniendo una celebración por ahí, nada más, pero no, si uno contempla con el lente apropiado, uno va a darse cuenta de esto está empapado de la más profunda responsabilidad, cada átomo, cada átomo de este plano. Entonces, allí queremos ir y estamos en el campo de entrenamiento aquí, ¿no? En el gimnasio del alma. Entonces, gradualmente los bíceps se van a ir trabajando, los bíceps internos uno tras otro. Bien, entonces, algunas palabras sobre esto y creo que no hay más preguntas al respecto. Por lo menos aquí por formato escrito no he recibido más, pero igual ya hemos conversado un buen rato, así que creo que con su permiso vamos a estar culminando hoy aquí. Nuevamente mi aprecio a cada uno de ustedes por su presencia. Nos estamos viendo más tardar el próximo domingo. Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Preman Haribo, Vancha Kalpataru Vishnagripa Sindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Gaur Gaur Haribo.